que cada uno tomemos conciencia de lo que acabamos de leer. Oremos. Soberano Señor Jesús, bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor Jesús. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Gracias te damos, Padre Santo. Sí, Señor, por esta preciosa iglesia, Señor, dadivosa, consciente de sus responsabilidades. Pedimos que tu palabra santa corra y sea glorificada. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos. Tengan la amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos. Bendecidos para bendecir. Y en esta mañana, una vez más, ha quedado demostrado cuando nos hemos identificado pensando también en los necesitados. Observemos cómo el Señor tiene cuidado de los pobres, cómo el Señor tiene cuidado de los menesterosos, cómo el Señor tiene cuidado también de su pueblo, de usted y de mí, para que conforme a su palabra pongamos nuestra mano en el corazón y de esa manera podamos identificarnos también con aquellos que en un momento determinado, por A o B circunstancia, están necesitados de algún bien. Amén. Algo maravilloso, hermanos, y es que al Señor no se le quedó absolutamente nada, como se dice comúnmente por ahí, dentro del tintero. Cuando leemos el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, nos damos cuenta que con lo que allí el Señor está diciendo, está estableciendo la normatividad del reino para la iglesia. Iglesia que estaría compuesta de judíos y de gentiles. Y en el capítulo 25, que acabamos de leer, del verso 31 al verso 46, podemos observar cómo el Señor está demandando lo que debe ser la conciencia social de la iglesia. Amén, hermanos. Conciencia social de la iglesia. Y precisamente hace un momento estábamos viendo un video, porque dentro de la organización y administración de la iglesia hay una fundación que se llama ¿qué? La FOSU, que tiene que ver con lo que es la acción social de la iglesia cuando los hermanos por A o B circunstancia en algún lugar del país o del extranjero está necesitado. Esta fundación ha sido de grande bendición en estos 21 años, 22 años de haber sido establecida. Porque muchos hermanos se han beneficiado de ella en aquellos lugares donde ha habido terremotos, en aquellos lugares donde ha habido catástrofes debido al invierno. La iglesia se ha identificado con ellos. A nivel local,
La iglesia tiene también hermanos necesitados. Amén. ¿Por qué? De pronto el empleo se les ha terminado. Entonces quedaron sin la provisión. Para eso se ha fundado desde el año pasado el Banco de Alimentos a nivel local, para identificarnos con aquellos hermanos que verdaderamente en un momento están necesitados de algún bienestar. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha establecido en su palabra. El Señor tiene cuidado de su pueblo. Hemos leído esta bella porción de la Escritura. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de las cabritas. Allí hay una gran reunión donde el Señor está convocando a las naciones. Y a la vez, hermanos, esto es algo así como el contexto para que usted y yo aprendamos a ser solidarios. El verso 14 dice, el verso 34, perdón. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y comienza entonces el Señor Jesucristo a expresar el por qué está reuniendo a las naciones, el por qué está reuniendo el conglomerado de las personas. Y dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces allí observamos cómo el Señor está haciendo una demanda de conciencia social. Porque es que en muchas ocasiones estamos muy bendecidos, como comúnmente llegamos a decir, el closet allá lleno de ropa, que llega el domingo o el día del culto y no sabemos ni siquiera qué ropa nos vamos a colocar, o qué zapatos nos vamos a poner, porque hay esa bendición, porque hay esa abundancia, mientras que nuestro prójimo, ya sea inconverso o creyente, está sufriendo la desnudez, está sufriendo el frío. En cuántas ocasiones de pronto la alacena está llena, mientras que en la casa de nuestro hermano, de nuestro prójimo, no hay ni siquiera un colinito de cebolla o un tomate para freír un huevo, porque ni el huevo lo hay.
Por eso hacemos lo que estamos haciendo. Y que no sea solamente por un programa, sino porque allá en lo más profundo de nuestro corazón debe nacer este espíritu solidario para con nuestro hermano. El Señor Jesucristo tuvo cuidado de esto, y antes de ir al Calvario a morir por nuestros pecados, deja entonces esta recomendación que hasta el día de hoy, hermano amado, prevalece. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Estos son los principios por los cuales las personas serán juzgadas. El trato con los que tienen hambre. Amén. Mire, ¿quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Y todos conocemos la historia de aquel ricachón que, viendo sus campos saturados de comida, de trigo, de cebada, entonces dijo allá en su corazón: derribaré mis graneros, los haré más grandes, y diré a ellos, y recogeré en ellos toda esta abundancia, y diré a mi corazón: regocíjate, bebe, come, duerme. No pensó en quién. No pensó en quién. En el prójimo que le rodeaba. ¿Y qué dice la Escritura? Se dejó escuchar la voz del Señor y le dijo: necio, descenderás, morirás, y todo lo que has hecho, todo lo que has cosechado, ¿de quién será? Entonces, hermanos, cuando veamos a alguien en esa condición y nosotros tengamos la bendición, hermanos, extendamos nuestras manos. Serán juzgados los hombres, las naciones, las gentes, por falta de solidaridad. Y sigue diciendo: los que están sin hogar, los que están enfermos, los que están en la prisión. Maestro, ¿cuándo te vimos en esa condición? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos sin vestido? ¿Cuándo te vimos sin hogar? ¿Cuándo te vimos en la prisión? Si lo hiciereis a uno de estos, lo habéis hecho a mí. Amén. Por eso la iglesia, la IPUC, hermanos, se ha preocupado en tener toda esta clase de fundaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, del Ministerio de Obra Carcelaria, los que van a las prisiones. La gran cantidad de hermanos que allí hay bautizados porque creyeron al Evangelio estando entre rejas, y ahora son doblemente ¿qué? Libres. ¿Cuánto damos gloria al Señor y al nombre de Jesús? De tal manera que la espiritualidad no puede divorciarse de lo social. La espiritualidad no puede divorciarse de lo social. El hecho de que seamos personas de tanta oración, de tanto ayuno, de tanta vigilia, de tanta lectura de la palabra de Dios, de tanto asistir a culto, todo eso podemos decir son nuestras ofrendas espirituales que salen de lo más profundo de nuestro corazón y son frutos de labios para alabar y glorificar al Señor en espíritu y en verdad. Y el Señor demanda de nosotros esa clase de ¿qué? De ofrenda.
en olor grato para su honra y su gloria. Pero esto no lo podemos divorciar de esto. ¿De qué? De que nuestro hermano, nuestra hermana está necesitado, y teniendo nosotros la manera de suplir esa necesidad, no lo hagamos. Porque entonces, hermanos, esa fe quedaría prácticamente como una campana muda, que no tiene timbre, que no tiene timbre. Si no colocamos esa parte, que son también lo que es las obras. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué, hermanos? Porque si leemos en Proverbios capítulo 19 y al verso 17, allí nos encontramos con algo realmente maravilloso. Allí el proverbista está hablando acerca de lo que es ser solidario, de lo que es dar para recibir, bendecidos para ser bendecidos. Y mire lo que dice: a Jehová presta el que da, ¿a quién? Al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Y dice: y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hemos escuchado testimonios, 1, 2, 3, 4 y cuánto testimonio se haya pedido en la iglesia, de tantos hermanos que de pronto han ofrendado lo poquito que tienen en su bolsillo, que han ofrendado $2,000 y se le multiplica. Vea, es que es maravilloso el Señor. Esta mañana a una hermana va a la cafetería a comprar, y de pronto ya tiene la forma, pero no tenía las monedas. 1,500 pesos y valía 1,700. Le faltaban como 250 pesos. Le faltaban como 250 pesos. Y hermano, aquí están los, para que no tenga que volver a subir, y aquí están los 50, aquí están los, para que ajuste. Y estaba arrollado ahí cuando se me arrimó: hermano, aquí vengo a pagar los 2,500 pesos. Estaba arrollado ahí. No, ¿cómo le ocurre? No, recíbalos. Cuando era un billete de 50,000 pesos. ¿Cómo voy a decirles yo que no? Cuando me acordé de ese texto también. ¿Cómo le voy a impedir yo la bendición? Vuélvalo a repetir, hermano. ¿Cómo le voy a perder yo la bendición a ella y me va a perder la bendición también yo? A Jehová presta el que da al pobre, y ella no es pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces no hay que divorciar esa espiritualidad maravillosa de cada uno de nosotros, que es necesaria para mantener esa relación con el Señor. No la podemos divorciar con lo que es la obra social, porque allí está claramente escrito por la palabra: y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Por eso, hermanos, Jesús compara nuestro trato hacia quienes están desfavorecidos con nuestro trato hacia Él. Lo compara: a mí lo habéis hecho. La comparación que el Señor hace. Cuando a usted le da esa ayuda, esa bendición a ese hermano, a esa hermana
que está necesitado, no se lo está dando tanto a él, sino a quién. ¿A quién? Y no me lo estoy inventando yo. Es que son las palabras textuales de él. Porque a mí me lo habéis ¿qué? Hecho. Porque a mí me lo habéis hecho. A un indigente de la calle, y en algunas ocasiones lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que está usted en esa cafetería y está él diciendo: tengo hambre. No le dé monedas. No le dé monedas. Sacrifíquese 5, 6 mil, 7 mil pesos si los tiene, y dele un café con leche, un buñuelo o un pastel de pollo. Si es que tiene hambre, entonces cálmele el hambre, porque si le da monedas, lo que está haciendo es ajustándole para que vaya y compre el bareto. ¿Ah? Cuando estamos entonces extendiendo nuestra mano al prójimo para concederle a él o a ella un favor, se lo estamos entregando ¿a quién? Al Señor nuestro Jesucristo. Por eso, cuando fallamos en atender a la necesidad social, fallamos en reconocer el valor del ser, o sea, el valor de la persona. Y Santiago capítulo 2, versos 14 y 17, así nos lo está diciendo. Si tiene su Biblia ahí, ahora y lea, o si no, ahí en la pantalla. Hermanos míos, ¿a quiénes se está dirigiendo Santiago? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Que tiene todo lo que he dicho: oración, ayuno, consagración, vigilia, lectura de la palabra de Dios, asistencia al culto, saca pecho. Señor, gracias te doy porque soy mejor que aquel o que aquella. ¿De qué le aprovecha todo esto? Dice el Señor, si alguno, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Ah? Y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Continuamos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Y mira lo que es el verso 17: así también la fe. Todas aquellas ofrendas de alabanza, de oración, etcétera, que ya dije, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que la fe y esto que estamos viendo acá, amén, la fe y esto que estamos viendo acá, hermanos, ¿se qué? Se casan, se fusionan, y es entonces cuando el nombre del Señor es glorificado. Por eso, hermanos, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¿Y cuál es ese día malo? Cuando Él se sienta en su trono, reúna entonces a las gentes y haga separación de las ovejas y de los cabritos, y establecerá juicio para aquellos que
dieron la espalda, cerraron sus ojos a los menesterosos. Allá en el Salmo 41 y el verso 1, así nos lo está diciendo: bienaventurado el que piensa en el pobre. Y no solamente es pensar en el pobre, no solamente es pensar, ay, aquel hermano, aquella hermana. A ese pensamiento hay que colocarle, ¿qué, hermanos? Acción. Hay que colocarle acción para que de esa manera el nombre del Señor sea glorificado. Dios tiene, hermanos, un interés especial por los débiles y desvalidos, y bendice a los que muestran compasión por los necesitados, por los que verdaderamente son necesitados. Porque es que también hay otros que son muy marrulleros. Son marrulleros. Sí, Señor. ¿Qué me dice a mí que me ha tocado ver todas esas situaciones? Nietos que mandan a sus abuelas, hijos que mandan a su madre, a su padre, a un creyente, a mendigar. Y de pronto hay creyentes que nunca se les ve en la iglesia, pero se dan cuenta que van a repartir la bendición, entonces ahí sí llegan. Ahí sí llegan. Y sobre eso estamos, que hermano, vea. Porque tampoco es justo quitarle el pan a un verdadero necesitado para dárselo a un haragán. No es justo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, ahí vemos cómo se desarrolla el principio: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque ellos alcanzarán misericordia. Y nosotros debemos tener ese espíritu de discernimiento. Amén. Aquí tenemos un equipo de trabajo, personas de Dios, llenas del Espíritu Santo. Y yo les pido en el nombre del Señor que oren mucho porque el Señor les dé espíritu y discernimiento. Porque queriendo hacer cosas tan lindas como las que vienen haciendo, entonces a veces lo ponen a uno en camisa de 11 varas. Pastor, fulano de tal, fulana de tal, lo conoce, sabe quién es. No sé quién es. Es que se ha acercado. Mira uno, por aquí no lo he visto. Primera vez que lo veo. Pero lo que acabo de decir, llegan en el momento cuando están, ¿qué? Repartiendo la bendición. Entonces, por eso ellos tienen un ministerio de visitación. Tienen un ministerio de visitación, de ir a los hogares, especialmente los ancianos, las ancianas. Amén. Mirar la necesidad. Y si alguno que en un momento no la ha tenido, pero que en el momento no tiene, vea, no tenga vergüenza. No tenga vergüenza acercarse. No tenga vergüenza acercarse. Ni manifestarle a las hermanas. Porque es que yo siempre lo he dicho, la necesidad y el estómago, el hambre, cuando el estómago está silbando, eso no tiene color político, eso no tiene religión, eso no tiene raza. Pero si sabemos, si tenemos que saber a quiénes es que nosotros debemos, hermanos, ayudar.
Hermano, como llevaba el sermón de bueno y ahora se convirtió bien duro. Me gusta hablar por la palabra. Señor, ay, ¿cuándo llegasteis? Nosotros no nos dimos cuenta que usted ya había venido por aquí. ¿Cuándo vino? Y el Señor de una vez le fue pique en rastre. Vosotros me seguís. Termínenlo si lo saben. Termino. ¿Qué les dijo? Me seguís por el pan que perece. Me seguís porque les he dado pan, pez, comida. Pero cuando me voy o se van, se olvidan. Preocúpense más bien por el pan que a vida eterna permanece, que es la palabra. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, los misericordiosos tienen misericordia y piedad de los que sufren, ya sea, hermanos, por el pecado mismo o por sus necesidades. Hay quienes sufren calamidades por sus pecados, por la desobediencia. Entonces, alíñese en el camino, porque separados de mí, nada que podéis hacer. Amén. Se está hablando entonces de lo que es la misericordia. Por eso, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia del pobre será bienaventurado. Proverbios capítulo 14 y el verso 21, léanlo allí en pantalla. Proverbios capítulo 14, verso 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Si los creyentes han compartido la compasión de Dios por los necesitados, pueden orar con toda seguridad, hermanos, de que Dios nos librará. Y nos librará cuando estemos en angustia. Nos protegerá del peligro. Bendecirá nuestras vidas. Destruirá el poder de Satanás y de los enemigos de ellos. Nos dará su presencia y sanidad cuando estemos enfermos. Miremos entonces los grandes beneficios, hermanos, de ser misericordiosos. Los grandes beneficios de bendecidos. ¿Para qué? Para bendecir. Y ahí que en esta mañana apliquemos esta palabra a nuestro corazón. Y es que desde el Antiguo Testamento observamos cómo el Señor manda, cómo el Señor pide que no cerremos nuestra mano al necesitado. Hay una versión que dice: no cerremos la puerta al necesitado, cuando éste está necesitado de nosotros. Hermanos, que llevemos esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Apropiémonos de ella, hermanos, y vamos a ver las bendiciones espirituales y materiales del Señor para esta su iglesia. Que el Señor bendiga. Un abrazo para todos.